Muy buenos días. Hoy se encuentra con nosotros el economista Emiro Aristizábal. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Gracias, Emiro, por aceptar nuestra invitación. María Angélica, mucho gusto de estar aquí contigo y con todo tu público. Para iniciar, hablemos un poco sobre la naturaleza de la industria editorial, porque se podría decir que la posición de las editoriales es un poco complicada. Por un lado, tiene una función social y cultural, que es cuidar los textos, elaborar mejores y buenos libros, y quizá la más difícil encontrar al lector de cada uno de sus títulos. Y por el otro está su función comercial, que en últimas es la que determina su estabilidad y permanencia en el mercado. Emiro, cuéntenos por favor cuál es la importancia de la industria editorial para una sociedad. Pues es muy importante, María Angélica, porque, como bien lo decías en tu pregunta, esto abarca todos los niveles de la sociedad. El niño, cuando entra a estudiar, tiene sus textos escolares. Durante toda la etapa de la educación, el libro lo acompaña siempre en su formación. Luego llega a la universidad y tiene los libros universitarios que también acompañan en toda su formación. Y ya de adulto, pues la persona tiene la lectura no solamente como un esparcimiento o algo, sino también como formación. Y hay muchas profesiones que para su constante actualización requieren de los libros. Entonces, y hasta para rezar, la gente busca sus libros, está la Biblia, están cuántos libros tienen. Entonces, el libro es algo que acompaña a todas las personas de todas las edades y en todos los momentos. Entonces, eso da de que son unas, como se llaman ahora, son industrias culturales. Esto es un bien cultural que se produce, pero esto también busca de que sean sostenibles en el tiempo, porque no son industrias estatales subvencionadas, sino que son industrias que están contribuyendo a la educación y a la cultura, pero a su vez también tienen que responderle a unos dueños y tienen que ser sostenibles en el tiempo. ¿Cómo era la industria editorial colombiana antes de la ley del libro y cuáles han sido sus efectos? Mira, la ley del libro se puede decir que es un antes y un después en Colombia. Esta ley fue una ley muy bien concebida, es una ley que da incentivos al autor, le da incentivos al editor, le da incentivos al librero y le da incentivos también al lector. Entonces abarca toda la cadena del libro. Cuando la ley del libro salió en el 93, en Colombia se editaban anualmente 2.500 libros, 2.500 títulos diferentes. El año pasado se sacaron en Colombia 20.000 títulos diferentes. Eso muestra cómo la ley nos ha ayudado. Cuando salió la ley, se estima que en el país se leían más o menos unos medio libro por persona al año. Para el año pasado estimamos que puede estar en 3 libros por persona al año. O sea, hemos casi que multiplicado por 6. Entonces, eso muestra las bondades que ha tenido esta ley. La ley ha sido tan buena que en varios países de América Latina, y puedo decir la palabra, la han copiado. O sea, hay leyes del libro en casi todos los países de América Latina porque han visto las bondades que tiene esta ley para incentivar la industria editorial y con ello el libro y la lectura. ¿Qué efectos tuvo en la estadística esta ley del libro? Si podemos de pronto ampliar un poco la respuesta anterior. Sí, mira, el DANE hace una encuesta muy completa que se llama la Encuesta Nacional de Lectura, que es la ENLEC. La primera la hicieron en el 2017 y daba que en el país se leían en promedio 2.7 libros por persona al año. Este año se debe hacer porque está programada para hacerla cada 5 años. Está programada, no la ha hecho el DANE todavía, no sé si la tenga programada en lo que resta del año. Y estimamos que ha habido una evolución durante estos años, sobre todo ha habido
un proyecto muy importante que ha llevado adelante el gobierno y se ha mantenido, los distintos gobiernos lo han mantenido, que es Leer es mi cuento, que le llega mucho a los niños. Y creemos que esa política que ha sido muy acertada y que consideramos que debe convertirse en una política de Estado más que en una de gobierno, debe haber aumentado los lectores. Por eso estimamos que actualmente puede estar entre 3 y 3.2 libros por persona al año. Ahora, aún distamos todavía de países de América Latina. Por ejemplo, Argentina tiene 5 libros por persona al año. Entonces, todavía estamos lejos de eso. O México, que tiene 4. Y no digamos de Europa. España tiene 10 libros. Entonces, todavía estamos lejos de unos estándares internacionales de lectura, pero consideramos que si se trabaja mancomunadamente, gobierno, entidades de fomento y la industria editorial, podemos llegar pronto a esos niveles de lectura que deberíamos tener. Nosotros deberíamos estar mínimo en 5 libros por persona al año. La Cámara Colombiana del Libro ha dicho que de aprobarse la reforma tributaria tal como está planteada, toda la cadena de libros se vería perjudicada. Para entender sus efectos, empecemos por los creadores de la obra. ¿Qué propone la reforma para los escritores? Desde que está vigente la ley del libro, en el país han aprobado 19 reformas tributarias. Esta sería la número 20, desde que se aprobó la ley en 1993. Y ninguna, hasta el momento, ha tocado la ley del libro, porque lo consideran un instrumento fundamental para el fomento del libro y la lectura. ¿Qué campos se afectan con la propuesta que ha hecho el gobierno? Mira, el primero son los derechos de autor. Los derechos de autor es lo que la editorial le paga a quien escribe el libro. El autor, tú escribes un libro y la editorial te dice, mire, María Angélica, por cada libro que vendemos le vamos a pagar esta plata. Entonces, es la remuneración que recibe el autor por escribir su libro. Esto es muy importante y lo veía ahora cuando te contaba que pasamos de 2.500 libros cuando empezó la ley a 20.000. Son 20.000 libros que han escrito colombianos y ahí han surgido, pues, naturalmente, pues, grandes escritores que todos conocemos, pero también hay muchos escritores nuevos, jóvenes, que están incursionando en la escritura y que se pueden convertir en futuros premios Nobel. ¿Por qué no? Porque hay un fomento a ellos y se dice, mire, lo que usted recibe por esto que no es muy considerable en términos generales desde el punto de vista tributario, pero eso va a estar exento. También a las editoriales, porque el libro primero lo escriben y luego una editorial lo publica. Las editoriales tienen una tasa de tributación especial que les ha dado la ley del libro y ahora se está multiplicando esa tasa que tienen ahora por 4, le está creciendo 400% la tasa, o incrementaría 400% el impuesto de renta a las empresas editoriales. Y para completar, las librerías tienen un incentivo, y es que la plata que se invierte en ampliación y apertura de librerías lo pueden deducir de la renta, o sea, pueden ir sacándolo cada año de lo que obtienen de utilidades, lo que han invertido, y eso también lo están quitando. O sea, se afectan al editor, al autor, al editor y al librero. Entonces consideramos que es un efecto importante en la cadena del libro en Colombia. Del total de las empresas editoriales, ¿qué porcentaje son grandes? ¿Qué porcentaje componen otros tamaños, medianas, pequeñas y micro? Mira, un estudio que hizo el CERLALC hace unos 2 años mostraba que aproximadamente la industria editorial en Colombia la componían unas 300 empresas, entre editoriales y librerías. De esas 300, yo te quiero contar que empresas grandes pueden ser póngale unas 5 o 6 empresas grandes. El resto todas son
medianas y pequeñas y microempresas. Entonces, estamos hablando de que esto no es el de los gigantes, estamos hablando de que aquí hay muchos pigmeos y que todas esas empresas pequeñas y medianas, lo que tenemos es que cuidarlas y ayudarles para que se conviertan en grandes empresas editoriales, que yo creo que esa sería la meta, que Colombia fuera un país de editoriales, editoriales medianas, con buenos títulos, sostenibles económicamente. Eso es lo que esperaríamos que hubiera en Colombia. Pero realmente la mayoría son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué problemáticas comparten las empresas editoriales de las distintas escalas y en qué aspectos son más vulnerables unas que otras? En este momento hay un problema gravísimo y es la disponibilidad y los precios del papel. Eso es un problema muy grave y no es un problema de Colombia, es un problema mundial. A raíz de la pandemia se cerraron molinos que producían papel. Muchas otras empresas se trasladaron a producir empaques para, como surgió tanto el domicilio en todo el mundo por el confinamiento, se cambiaron a producir empaques y entonces se ha afectado muchísimo, muchísimo la disponibilidad y de papel a nivel mundial y han subido muchísimo los precios. Ahora para un editor el problema es encontrar papel. Va a una imprenta y le dice, pues yo no tengo este papel, hay este, pero espere, yo lo consigo. Entonces, en este momento todas, grandes, medianas, pequeñas, todas, el gran problema que tienen es la disponibilidad de papel. Y el otro es el precio, porque ha subido muchísimo el precio por dos razones, por esta escasez y por la devaluación en Colombia, que la mayoría del papel es importado en nuestro medio. Y entonces, los editores están frente a un dilema y es que no pueden trasladar todo el aumento de precios del papel porque tendría que aumentar mucho sus precios. Entonces muchos están aumentando precios, pero asumiendo costos, asumiendo parte del costo porque no quieren trasladar todo porque saben que eso puede perjudicar al lector. Entonces yo diría que en este momento es el problema más grave que tenemos. Para la Cámara Colombiana del Libro, ¿qué impacto tendría la reforma tributaria en el funcionamiento, la sostenibilidad y la permanencia de las editoriales? Mira, esto sería pues un golpe muy duro. Sería un gran desestímulo a los autores, porque los autores pues verían grabados sus ingresos. Para las editoriales, pues aumentarle 4 veces la tasa de impuesto, indudablemente va a afectar y va a haber que algunas tengan que desaparecer, seguramente. Esto va a llevar a que muchas empresas editoriales desaparezcan porque pues no tienen con qué pagar eso, esas tasas tan altas de impuesto. Y las librerías pues no van a estar estimuladas para abrir nuevas sucursales y abrir nuevas cosas. Este incentivo que tiene lo van a perder. O sea, yo creo que esto va a afectar toda la cadena del libro, María Angélica, desafortunadamente. Ante este panorama y resaltando la importante labor cultural que realiza toda la cadena del libro, ¿cuál cree usted que debe ser la función del Estado en un gobierno como el actual? A ver, yo creo que no solamente este, sino todos los gobiernos, pues tienen como una misión fundamental, es la educación no solamente de los niños y los jóvenes, sino también a todos los niveles. Entonces el libro es definitivamente ese instrumento para el fomento de la educación y de la cultura en el país. Por eso el gobierno, y lo hace pues no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, tiene grandes redes de bibliotecas públicas. Aquí tenemos, por ejemplo, y es un esfuerzo que han hecho los últimos gobiernos muy importante, hay una red de más de 1.550 bibliotecas públicas en todo el país. Entonces, lo que hay que hacer es pues abrir más bibliotecas en todas las regiones, mantener bien dotadas esas bibliotecas con buenas colecciones de libros para que las personas, digamos, de las pequeñas poblaciones tengan, pues, no solamente la biblioteca física que puede convertirse en un centro cultural, sino también tener a su disponibilidad
libros que les permitan no solamente formarse, educarse, sino también encontrar un sano esparcimiento en la lectura. Entonces yo diría que lo primero es mantener esa red de bibliotecas. Y hay otro aspecto que yo veo que en el gobierno colombiano no lo hace, aunque en América Latina en muchos países sí lo hacen, y es dotar de textos escolares gratuitos a todos los niños de la educación pública. En Colombia existen más o menos 8 millones de estudiantes de educación pública en primaria y secundaria. Esos niños y jóvenes no cuentan con textos escolares gratuitos y ese debería ser un derecho que ellos tienen para tenerlo. Países como, le voy a citar algunos, México, Brasil, Argentina, Chile, dotan a todos sus niños gratis de los textos escolares. Y Colombia no. En Colombia básicamente la industria editorial de textos escolares le vende es a los colegios de la educación privada. Y en buena parte tenemos que decir que el bajo nivel de la calidad de la educación pública se debe ver a la falta de textos escolares. Yo le pongo un ejemplo, durante la pandemia que estuvieron los niños fuera del colegio, que era la formación virtual, la educación virtual, el texto escolar hubiera sido la solución, porque pues, los profesores se veían a gatas para mandar tareas y cosas por WhatsApp. Si los niños hubieran estado con textos escolares, pues la cosa hubiera sido distinta. Y eso pudo haber sido la gran solución. Nosotros le dijimos al gobierno, vea, aquí tiene el texto escolar, lleguemos a acuerdos para que todos los niños de la educación pública puedan contar, que no tienen formas de poderse vincular por internet con el profesor y con todo, que no tienen la facilidad que tienen los de la educación privada para que puedan disponer de medios para educarse. Y desafortunadamente pues no nos escucharon, pero consideramos que el texto escolar es un derecho que tiene el niño, ¿no? Es un derecho que tiene y en algún momento van a tener que empezar a pensar en dotar a la totalidad de la educación pública de textos escolares. Eso que dices es buenísimo, ¿no? Porque tal vez también tiene correlación entre la cantidad de libros que se leen en un país al año. Claro, claro, porque el niño, si el niño de que entra a primaria tiene ya una vinculación con el libro, pues las probabilidades de que ese niño termine siendo lector más adelante van a ser muy altas. Entonces, eso es otra de las contribuciones, fuera de la calidad. Entre los 100 mejores colegios de las últimas pruebas saber del año pasado, solamente había uno público. Los 99 restantes eran privados. Entonces yo creo que el gobierno también tiene que mirar, que ha pensado mucho, hay una gran inversión en la educación pública, es que la calidad de la educación pública es la que hay que mejorar. Yo creo que el gobierno, los distintos gobiernos, han hecho unas grandes inversiones para ampliar cubrimiento en la educación pública y lo han hecho. O sea, tienen muy buenos colegios, hay en todas partes, pero ahora tienen que preocuparse mucho más es por la calidad de la educación. Emiro, ¿puede compartir unas experiencias internacionales de apoyo estatal que hayan impulsado la labor editorial? A ver, mira, yo creo que uno de los grandes apoyos que tiene la industria editorial es lo que decía ahora de la compra de los textos escolares por parte de los gobiernos. Eso, pues, ayuda mucho a la industria editorial, que, voy a decir una cosa, México compra 140 millones de ejemplares anualmente de textos escolares para dotar las escuelas públicas. Entonces, eso es un gran incentivo que logra a las industrias editoriales. También, por ejemplo, lo que hablaba ahora de la dotación de las bibliotecas públicas. O sea, si hay anualmente se dota con buenas colecciones a las bibliotecas públicas, que las personas que van a las bibliotecas encuentren cada vez más y mejores libros, pues eso también es un incentivo para la industria. Y yo diría
que mantener la ley del libro. O sea, yo creo que en otras partes que la han copiado y la industria está creciendo, yo creo que esa ley que salió de Colombia, pero ya se ha extendido a muchos otros países, es otro incentivo muy importante para que la industria editorial crezca y se desarrolle en Colombia. Finalmente, ¿qué propone la Cámara Colombiana del Libro en materia tributaria para el sector? Pues lo que le proponemos al gobierno es que retire estos 3 artículos de la reforma tributaria. Realmente eso en dinero que vaya a recoger el gobierno va a ser muy, muy poco. Pero ese dinero que recogerían, que le digo, vuelvo y le digo, no es muy considerable, es un incentivo para la industria. O sea, si yo no estoy incentivando directamente, pero indirectamente a través de estos beneficios tributarios, es el gran incentivo que le puede dar. La industria colombiana ha respondido y se ve los efectos que ha tenido la ley, con lo que comentábamos ahora del número de títulos, de la lectura que se ha logrado el crecimiento. Creemos que si esto se mantiene en el tiempo, puede ser un gran incentivo. Yo lo que digo es que la ley del libro ya es una política de Estado y se debe mantener. Máxime un gobierno como el del presidente Petro, que busca es ayudarle a culturizar. Él alguna vez le escuché en una entrevista durante la campaña que qué era la recomendación que le daba a los hijos, y él les decía, yo a mis hijos lo que les digo es, les doy 3 recomendaciones, lean, lean y lean. Entonces yo creo que eso es lo mismo que le deberíamos decir al gobierno para todos los colombianos, que les haga les dé ese mismo consejo, lean, lean y lean, pero para eso necesitamos una ley del libro que se mantenga para que tengamos una industria editorial fuerte, unos autores escribiendo libros y por supuesto unas librerías vendiendo títulos por todo el país. Emiro, muchas gracias por el tiempo, por la explicación tan amplia. Esperamos poder contar también con la participación de la Cámara Colombiana del Libro en otras oportunidades, tal vez compartiendo mejores noticias o mostrándonos el triunfo que tuvieron en esta labor también de pedagogía con el gobierno para que se entienda la labor de la industria editorial. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias, María Angélica, y muchas gracias por darnos este tiempo y por su preocupación por la industria editorial colombiana.